Hola a todos, soy Sabrina y en este video vamos a ver un ejemplo de función inversa. Dada una función f de x, por ejemplo 2 a la x más 1 menos 3, la idea es hallar si es posible la inversa de esta función, justificándolo, determinar el dominio y la imagen de la función y de su inversa, graficar ambas funciones en un mismo par de ejes y por último, comprobar que la composición entre la función inversa y la función da x. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es ver si es posible hallar la inversa de la función. Vamos a recordar la gráfica de las funciones exponenciales. Esta es la gráfica de una función exponencial. Recordamos la gráfica de la función para poder determinar si la función es inyectiva. Recuerden que para que una función tenga inversa debe ser inyectiva. Entonces, como vimos en anteriores videos, si nosotros trazábamos una recta horizontal o varias rectas horizontales y cortábamos una sola vez a la función, entonces nos encontrábamos en la presencia de una función inyectiva. Como la función es inyectiva, podemos calcular su inversa sin ningún inconveniente. Vamos a ello. Primero, lo que hay que hacer es despejar x, ¿sí? Entonces, igualamos la función ahí y vamos a intentar despejar x. Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es pasar el 3, que está ahí solo, restando, sumando para el otro miembro. Y aquí se nos presenta siempre una disyuntiva, porque tenemos una exponencial. Bien, para poder resolver esto tenemos que recordar que la función exponencial tiene como inversa un logaritmo. Entonces, yo tengo base 2, voy a tener que aplicar un logaritmo en base 2. Aplico logaritmo en base 2, entonces, a ambos miembros. Hasta acá no puedo seguir despejando. Para eso tengo que recordar las propiedades del logaritmo. Bien, aquí la primera propiedad que tenemos es cuando tengo un logaritmo en base a de cualquier número x elevado a la y, yo puedo bajar el exponente multiplicando adelante. Entonces nos va a quedar del lado derecho de la igualdad x más 1 multiplicando el logaritmo en base de 2 de 2. Por otro lado, la segunda propiedad dice que cuando tengo un logaritmo en base a de a nos da 1. O sea, el logaritmo en cualquier base de la base da 1. Logaritmo en base 2 de 2 da 1. Ahora vamos a poder despejar x pasando el 1 restando para el miembro izquierdo. Una vez despejada x, el siguiente paso es el intercambio de variables. Al intercambiar las variables, obtenemos que y es igual al logaritmo en base 2 de x más 3 menos 1. Y esta es la función inversa. Lo siguiente que vamos a hacer es determinar el dominio y la imagen de la función y de su inversa. Arrancamos con la función y determinamos su dominio. Al ser una función exponencial, nosotros no tenemos ningún inconveniente con x. Podemos poner cualquier valor de x, sumarle 1 y hacer 2 elevado a ese valor. Por lo que el dominio de la función son todos los reales. En el caso de la función inversa, como tenemos un logaritmo, debemos tener en cuenta que todo el argumento sea estrictamente mayor a 0. Entonces acá vamos a despejar los valores que nos permite utilizar x. Si pasamos el menos 3 para la derecha, vemos que x tiene que ser mayor a menos 3. Entonces el dominio de la función inversa va a ser desde menos 3 a más infinito. Por otro lado, sabemos que la imagen de la función es igual al dominio de la función inversa. Y la imagen de la función inversa será igual al dominio de la función, porque son funciones simétricas. Lo siguiente que teníamos que hacer es graficar las dos funciones en un mismo par de ejes. Para que este video no se haga tan extenso, yo les voy a dejar un enlace al video en el que grafiqué estas dos funciones en el mismo par de ejes. ¿Sí? Y vamos a continuar al siguiente punto, donde tenemos que comprobar que la composición de la inversa con la función nos da x. Esto ocurre porque las funciones son simétricas, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con la composición. Tenemos que hacer f a la menos 1 de f. Entonces, donde en f a la menos 1 tenemos x, debemos reemplazarla por f de x,
¿sí? Nos va a quedar el logaritmo en base 2 de f de x más 3 menos 1. Bien, f de x era, vimos acá, x a la 2 más 1 menos 3. Entonces nos va a quedar el logaritmo en base 2 de 2 a la x más 1 menos 3 más 3 menos 1. Si sacamos los paréntesis dentro del corchete, acá donde está la función en rojo, ¿sí? Vemos que podemos restar el 3 y el menos 3 y nos va a quedar logaritmo en base 2 de 2 elevado a la x más 1 menos 1. Bien, ahora vamos a recordar las propiedades del logaritmo, ¿sí? Por un lado teníamos que el logaritmo en base a de x a la y era igual a y por el logaritmo en base a de x, es decir que podíamos bajar el exponente multiplicando adelante. Entonces lo que vamos a hacer acá en el primer término es bajar este exponente multiplicando. Luego vemos que nos queda acá el logaritmo en base 2 de 2, si recordamos la segunda propiedad, que era que el logaritmo en cualquier base de la base era 1. Aquí entonces esto se convierte en 1, quedándonos x más 1 menos 1. Si sacamos los paréntesis y restamos el 1 y el menos 1, nos queda x. Con lo que comprobamos que calculamos bien la inversa, porque al componer la inversa con la función, nos está dando x. Entonces hasta acá sería el ejercicio completo y los invito a que vean el enlace de cómo graficamos la función y su inversa en un mismo par de ejes. Espero que les sea de utilidad y cualquier consulta ya saben que están los foros disponibles. Nos vemos.